Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de Salud y Vida. Este jueves 22 de octubre del 2020 les saluda Susana Naranjo desde la mitad del mundo. Es importante recordarles que estamos siendo transmitidos gracias al auspicio de BioDental Care. Mes de descuentos para todos nuestros seguidores. Síguenos en nuestras redes de Salud y Vida y obtendrás el 50% de descuento en profilaxis más aplicaciones de blanqueamiento. También estamos llegando a ustedes gracias a NUM Asesoría Comunicacional y estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el abogado José Antonio Dávalos desde la ciudad de Guayaquil. José, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Susana. Qué placer poder compartir contigo. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Quisiera indicarles algo sobre quién es el abogado José Dávalos. Él es presidente de Cuacáñamo, es un abogado con vasta experiencia en derecho administrativo, se especializa en asesoría particulares en su relación con el Estado, habiendo sido funcionario en distintas instituciones públicas. Aplica su experiencia mayormente en el área del derecho ambiental y la contratación pública. En lo relacionado al cáñamo, se encuentra involucrado desde el 2016, capacitándose permanentemente, pero quisiera, José, que seas tú quien nos cuente cuál es la relación que tú tienes con este tema que está completamente en vigencia, como es el cáñamo o el cannabis que se va a utilizar en la parte medicinal. ¿Cómo estás? Por supuesto, claro que sí. A ver, mira, en 2015 el tema todavía era un tabú, se discutía mucho, recuerdo mucho incluso haberlo hablado con mi papá para sembrar en una finca de él, y luego salió una ley con un nombre muy largo, básicamente es la Ley de Prevención del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, que listaba o categorizaba todo este tipo de sustancias que debían estar fiscalizadas. Obviamente se incluía el cannabis, pero te decía o establecía que uno podía obtener autorizaciones para manipular estas sustancias. Como un ejercicio jurídico, honestamente, con unos colegas tratamos de obtener esas autorizaciones. Definitivamente no fue posible porque te topabas con lo que los abogados conocemos como una antinomia, una disputa o una incongruencia entre dos normas del mismo rango, porque teníamos el COIP que decía que era un delito la manipulación de estas sustancias. Fue pasando el tiempo, nos quedamos honestamente con las ganas de investigar más del tema, de conocer más a la planta. Hemos venido preparándonos desde entonces, y el año pasado, cuando se emitió el informe para el segundo debate en la Asamblea de las Reformas al COIP, nos dimos cuenta de que estaba cambiando la percepción hacia la planta y que nuestros representantes, los asambleístas, estaban dispuestos a discutir el tema, a despenalizar a la planta, y eso nos emocionó mucho. Y decidimos crear Ecuacáñamo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que era una realidad. Iba a pasar esto, iba a pasar, le guste a unos o les disguste a otros, y nosotros pudimos aprender de la experiencia de otros países como por ejemplo Colombia, que ellos tuvieron el gran problema de haber iniciado sin una organización madre que pudiera agruparlos y que pudiera representarlos para obtener mejores condiciones del mercado. Mejores condiciones tanto en un mercado local a través de conversaciones con el gobierno, de tener apertura, como una organización hacia el exterior, frente a posibles mercados de exportación para el producto. Entonces, convencidos de eso, nació Ecuacáñamo. Hemos procurado desde el inicio mantener una muy buena relación con las instituciones públicas. Gracias a Dios hemos contado con toda la apertura. El Ministerio de Agricultura siempre ha tenido las puertas abiertas para la normativa que emitieron el lunes, tanto así que ayer tuvimos la suerte de poder presentar la norma con ellos en un breve foro. Y siempre han estado muy abiertos a los comentarios, nunca lo han tomado a mal el que uno le pudiera decir, mira, en este país pasó esto, cuidado, lo repetimos. Estoy convencido de que esa relación abierta entre lo público y lo privado es lo que nos puede servir para realmente atraer inversiones, así que yo diría que vamos en muy buen camino. Así es.
El 24 de diciembre del 2019, la Asamblea Nacional despenalizó el cultivo y la producción del cáñamo, ¿verdad? Con un contenido inferior al 1% de tetrahidrocannabidiol. ¿Qué es el tetracannabinol? Ok, la planta de cannabis es una sola. Esta planta de cannabis tiene muchísimos compuestos, entre los cuales destacan los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides, todos con muy interesantes aplicaciones para la vida humana. En el caso de los cannabinoides, hasta el momento se han descubierto alrededor de 115. No es una cifra exacta porque algunos son ácidos de otros cannabinoides o versiones distintas de los mismos cannabinoides. Entre los cannabinoides que más han resaltado hasta ahora, que más han sido estudiados, está el tetrahidrato de cannabinol, que es el THC, y el cannabidiol, que es el CBD. Y allí es donde las normativas han hecho una diferenciación para poder regular a la planta. El THC tiene efectos psicotrópicos, podríamos considerarlos, el vuelo, como se conoce coloquialmente, Sí. pero el CBD no las tiene, no tiene ese efecto. Ambos tienen propiedades medicinales muy importantes. Imagina que hay 115 cannabinoides y apenas hemos descubierto 2. ¿Quién sabe lo que podamos descubrir en los otros? Ambos cannabinoides tienen propiedades medicinales, pero los diferencia esta posibilidad que tiene el THC de darte este famoso vuelo. Entonces, lo que hacen las legislaciones es diferenciarlos diciendo que la marihuana o el cannabis psicoactivo, como ha decidido nombrarlo nuestra norma, tiene un alto porcentaje de THC, para el caso de nuestro país, superior al 1%. Si es superior al 1% de THC, tú puedes decir que es un cannabis psicoactivo o marihuana. Pero si tiene un porcentaje de THC inferior al 1%, nuestra legislación lo considera cáñamo. ¿Qué pasó con la reforma al COIP? Como bien mencionas, se retiró al cáñamo del listado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Tácitamente se reconoció que es pues un sembrío como cualquier otro y se le otorgó las competencias al Ministerio de Agricultura. Pero también se despenalizó el uso del cannabis medicinal, sin hacer referencia a los porcentajes de THC, lo que implicaría que también abrimos la puerta a un nuevo mundo, que es más adelante poder regular el cannabis medicinal en todo su espectro, sin tener que mirar porcentajes de THC. Pero eso, nos falta un largo camino para llegar a eso todavía. Correcto. La ley entró en vigencia el 21 de junio, fecha a partir del cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería tendría, según la disposición, 120 días, ¿verdad?, para elaborar la reglamentación. Entonces, claro, nos atrasamos un poquito, creo que un mes. No realmente el plazo se cumplía el lunes 19. Estábamos dentro de los tiempos. Estaban en el último día, sí. Estaban en el último día, lograron cumplir y emitieron la norma. Perfecto. Esta reglamentación, esta norma que sacó el Ministerio de Agricultura, como tú bien lo señalas, ha sido revisada también por particulares, por la parte de la empresa privada. ¿Ustedes apoyaron en esta reglamentación o fueron parte solamente de la presentación? Entendemos que el ministerio tuvo etapas de consultas con privados, con bastantes, no se han revelado exactamente con quiénes. Tuvimos la oportunidad en algún momento de conversar con ellos, de poder presentarles nuestras sugerencias. Fueron muy bien acogidas, o sea, hubo la apertura y hasta donde sé hubo la misma apertura con muchos otros actores interesados en la materia. Ya, el Ecuador promoverá, dice, una norma productiva no especulativa, donde el Ministerio de Agricultura brindará las licencias y el control desde la siembra de la materia prima. La semana pasada tuvimos aquí en entrevista al director ejecutivo del ARSA, donde él señalaba que ellos lo que van a hacer es el control posterior. Entonces, Claro, claro. Hay que entender muy bien que el Ministerio de Agricultura está regulando dentro de sus competencias. Es decir, desde la semilla hasta la post cosecha, que es el secado de la planta. Pero debemos tener muy en cuenta que el producto terminado, un producto que sea de consumo humano, es de entera competencia de ARCSA. Entiendo que ARCSA está trabajando ya en una regulación para ese producto terminado que tendrá CBD. Y así, por ejemplo, si quisiéramos tener productos
con CBD para animales, que los hay y son muy buenos para caballos y también para animales de casa, perros y gatos, tendríamos que, por ejemplo, irnos a hablar con Agrocalidad. O sea, debemos entender que la normativa del Ministerio de Agricultura es eso, es de la siembra a la post cosecha. Para lo demás que queramos hacer, para exportar tendremos que involucrar a SENAE, para transformar tendremos que involucrar al Ministerio de Producción, para consumo humano a ARCSA, para consumo animal a Agrocalidad, definitivamente. Ya, entonces, el reglamento se llama Reglamento para la importación, siembra, cultivo, cosecha, poscosecha, almacenamiento, transporte, procesamiento, comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo o cáñamo y cáñamo para uso industrial. O sea, toda la cadena, desde la siembra hasta el producto que sería ya terminado. No, se refiere ya cuando uno lee la comercialización de la materia prima. Se nos va un poquito, se nos está yendo un poquito la señal. José, si nos ayuda a conectar el micrófono. Bueno, esperemos un minuto que el abogado José Dávalos se conecte nuevamente. Hasta eso quiero comentarles que ustedes pueden realizar, perdón, se nos fue un momentito se nos fue la señal de tu audio. Ajá, entonces, Perdón. claro, tú estabas explicando el tema de la siembra. Volvemos con el abogado José Dávalos. Mil disculpas. Sí, lo que les decía justamente es que el Ministerio regula comercialización, pero se refiere a la comercialización de la materia prima que se obtiene a partir del cultivo del cáñamo, no del producto terminado, sino más bien cuando tú extraes el aceite con cannabinoides, tú obtienes le llaman bulk, es un aceite crudo. Eso se va a poder comercializar para que luego la gente haga el producto terminado, que son estos tarritos de aceite que se comercializan, ¿no? Perfecto, que al momento únicamente se estaba comercializando por redes sociales sin la autorización del ARSA, nos explicaba, y sin el registro sanitario. Sí, por ahora se está haciendo así. Sería espectacular que ARSA permita que estos emprendedores, porque es lo que son, que estos emprendedores puedan regularizar sus productos y entrar a un mercado formal. Correcto. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo está la reglamentación con el Ministerio de Agricultura? Habíamos explicado que es a partir de 2 hectáreas. Sí, a ver, el Ministerio básicamente establece una serie de definiciones legales que son muy importantes para tener en claro de qué estamos hablando y utilizar todos un mismo lenguaje que luego no nos provoque alguna confusión, ¿no? Te establece obviamente un sistema de licencias, 7 licencias que van desde la importación de semilla, la siembra de las variedades de cáñamo, sea medicinales o sea industriales, el fitomejoramiento, bancos de germoplasma, la investigación y por supuesto la comercialización y exportación. Establece también un sistema de control administrativo que es muy necesario, el tema de la trazabilidad, de poder rastrear, y eso va a servir mucho para ARCSA también. El poder rastrear se llama desde la semilla hasta la percha. Saber que ese producto que yo estoy comprando en una percha, poder saber de qué lote de semillas vino y dónde se sembró. Es un sistema espectacular. Lo usa nuestro camarón de exportación, por ejemplo, y es fantástico. Y obviamente también establece sanciones, porque pues es inevitable que haya alguien que quiera pasarse de listo y tratar de engañar con la obtención de licencias. Eso es algo que puede pasar, entonces también hay un pequeño régimen sancionatorio allí en la norma, ¿no? En ese sentido, la empresa, esta organización a la que tú representas, Ecuacáñamo, ¿van a participar activamente en todo el proceso? Sí, sí, por supuesto. O sea, la idea es que nosotros podamos brindar apoyo a nuestros miembros, a la gente que decida unirse. Debo confesar que tuvimos un largo proceso para poder obtener, iba a decir difícil, pero en realidad fue largo, un largo proceso para poder obtener nuestra personería. Finalmente lo obtuvimos hace unos meses, nos hemos organizado bien y ya estamos listos para admitir nuevos socios. Y la idea es poder brindarles el beneficio de poder conversar, de poder tener una guía,
de que nos digan, bueno, yo tengo este proyecto, ¿qué tipo de licencia crees que debo sacar? Porque hay licencias, como la número 3, la número 4, que te permiten, por el solo hecho de esa licencia que es la de siembra, ya lleva inmersa la de importación de semillas, ya lleva inmersa la de transformación del producto. Entonces, es muy interesante y es muy necesario poder estudiar a fondo la regulación para poder entender estas pequeñas cosas que nos pueden hacer la vida más fácil o más difícil. El tema de las hectáreas que muy correctamente mencionabas, claro, si yo voy a cultivar cáñamo en invernadero, yo tengo que poner al menos 2 hectáreas, pero como yo tengo que elaborar un plan agrícola, yo en mi plan agrícola puedo establecer un cronograma que me permite empezar con mucho menos de 2 hectáreas, porque invertir 2 hectáreas puede ser muy fuerte. Empiezo con mucho menos de eso, pero yo me comprometo a que en 5 años, dentro de los 5 primeros años, yo voy a llegar a esas 2 hectáreas. Eso es una ayuda enorme, puede significar algo muy importante para el pequeño productor que no puede invertir tanto dinero para 2 hectáreas y tecnificarlas, pero que tal vez pueda empezar con 1000 metros en un invernadero e ir dándole vuelta a su producción e ir creciendo paulatinamente. Esto no es una planta milagrosa, no va a transformar la economía del Ecuador de la noche a la mañana, pero yo creo que si actuamos responsablemente, si vamos paso a paso, es algo que nos puede servir muchísimo a nivel país. Correcto, 8:47 de la mañana de este jueves 22 de octubre del 2020, en entrevista con el abogado José Dávalos, hablando sobre el reglamento para el manejo, transporte, procesamiento, comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo o cáñamo y cáñamo para uso industrial emitido por el Ministerio de Agricultura. Continuemos, por favor, José. Cuéntanos un poquito más sobre la parte técnica que señala este reglamento. Qué importante saber esto y poder decirlos a los emprendedores, a los agricultores, estas cosas del reglamento. ¿Qué más podemos comunicarles? A ver, la clave de las licencias está en el plan agrícola. Eso es muy importante, te lo piden todas las licencias. ¿Qué es el plan agrícola? Uno tiene que poder identificar dónde va a sembrar, que obviamente es muy importante. Ese terreno debe ser propio o debe ser alquilado y debe poder demostrarse ese alquiler o comodato o cualquier otra figura jurídica que autorice el uso y goce del inmueble. Debemos poder establecer cuáles van a ser las áreas de cultivo, en una especie de diagrama, poder identificar correctamente zonas de cultivo, zonas de secado, zonas de semillero, etc. Otro punto muy importante es identificar la variedad de semilla con la que vamos a trabajar. Y aquí nos topamos con algo que nos hace reducir la velocidad, ¿no? Un rompevelocidades. Porque al necesitar identificar la semilla que vamos a utilizar, necesitamos poder tener ya semilla aquí en el Ecuador. Y todavía no tenemos semilla. Es decir, tú vas a encontrar en redes sociales gente que te vende semillas, que pueden ser muy buenas. De hecho, sé de un par que venden buenas semillas de cáñamo, pero esa semilla no está en el país por canales regulares. ¿Cuál es el canal regular? Mucha gente piensa, bueno, voy a sacar mi licencia de importación de semillas y la próxima semana tengo mis semillas aquí. Siempre les decimos, no es tan sencillo. Esto no es milagroso. Antes de poder obtener esa licencia, uno debe poder calificarse ante el ministerio como un operador de semillas. ¿Ok? Pero incluso antes de eso, uno tiene que poder cumplir con los requisitos fitosanitarios de importación de las semillas. Eso lo hace toda semilla, no es algo dedicado contra el cáñamo ni nada por el estilo. Cualquier semilla que entra al país tiene que, de manera regular, tiene que cumplir con requisitos fitosanitarios. ¿Dónde está el rompevelocidades? En que como esta es una nueva variedad, una nueva planta que nunca ha entrado al país, esos requisitos fitosanitarios todavía no están fijados. Para poder fijarlos, uno debe hacer ante el INIAP un trámite que se llama análisis de riesgo de plagas, que es largo y complejo porque consiste en que el país de destino, Ecuador, se tiene que comunicar con el país de origen, sea cual este sea, para de común acuerdo establecer estos requisitos fitosanitarios. Entonces, eso en nuestro
nuestra mayor recomendación a la gente es no desesperen. Esto no es algo en donde necesites ser el primero y por ser el primero vas a ser el que pegue más fuerte y gane. No va a funcionar aquí. Aquí esto es una carrera de resistencia, lo importante es poder permanecer en el tiempo y hay que entrar a la industria a paso calmo, entendiendo bien el mercado. Un consejo muy importante es no invertir en la siembra, no invertir en comprar variedades si no se tiene claro qué es lo que voy a hacer con la planta. O sea, yo debo poder tener en mi mente para qué quiero producir, porque cada tipo de producción tiene técnicas diferentes, de densidad de plantas por hectáreas, de horas de luz, de calidad de riego, fertilización, etc. Entonces, es muy importante no lanzarse por lanzarse, sino tener en claro cuál va a ser el destino de mi cultivo y a quién quisiera poder ofrecérselo, porque te piden distintos niveles de calidad si tú lo quieres utilizar para grado farmacéutico o si lo quieres utilizar en lo que se llama el mercado wellness, que es pues cosméticos, cremas, ese tipo de cosas. ¿Ustedes han hecho tal vez ya un estudio de cuánto tiempo desde la siembra podrían tener ya la producción? Como no ha habido semilla regular aquí en el país, aún no lo hemos hecho. Estamos en lista de espera porque nos encantaría como asociación poder hacer investigación al principio, Exacto. poder obtener algunas semillas cuando ya puedan entrar acá regularmente y empezar a hacer estudios en los distintos pisos climáticos. Yo me imagino que obviamente el INIAP también lo hará, eh, pero es algo que quisiéramos ofrecerle nosotros a nuestros socios. Pero es muy importante hacerlo, eso es muy importante, poder estudiar qué variedades funcionan en qué lugares del país. Tú sabes que Ecuador es un país con un clima muy variable. Yo ahorita estoy en Guayaquil con una humedad terrible. Si manejo un par de horas, yo ya estoy 2 horas y media y estoy a 4.000 metros en el Cajas muriéndome de frío. Y Así si es. manejo unas 3 horas más, estoy con la terrible humedad del oriente. Entonces, y en variedades de cáñamo hay más de las que puedas imaginarte. Hay variedades que están trabajadas para resistir el frío, otras para resistir a la humedad, otras para resistir el calor. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en el tema y hacer bastante investigación, bastantes pruebas. El reglamento no estipula ningún tipo de semilla o no da ciertos condicionamientos para el tipo de planta que podría sembrarse. En cuanto a variedades, no, y eso es algo muy bueno porque da espacio a que el emprendedor pueda elegir por sí mismo qué variedad es la que le puede servir. Lo único que te exige el ministerio es que sea una semilla que entre regularmente al país cumpliendo todos los requisitos de ley y que tú puedas garantizarle al Estado que esa semilla va a hacer crecer una planta con un porcentaje de THC inferior al 1%. Y obviamente establece mecanismos en caso de que ese THC suba, mecanismos para que tú mañana más tarde no seas sancionado penalmente, porque alguien puede decirte, Así es. tú sembraste cannabis psicoactivo sin autorización. Entonces, no, a ver, aquí están mis permisos, yo sembré cáñamo, esta es mi semilla certificada con menos del 1% de THC, desconozco el por qué mi sembrío aumentó en el THC, no hay voluntad, entonces yo no soy responsable penalmente, pero lamentablemente esa cosecha será una pérdida. De hecho, hemos visto cómo en Estados Unidos ha pasado bastante. Ahorita hay varias demandas contra proveedores de semillas porque te garantizan que no va a subir del 1% y sube. Perdón, en Estados Unidos es el 0.3%. Les garantizan que no va a subir del 0.3 y les sube. Y luego logran demostrar que ellos fueron compradores de buena fe, que su proveedor les garantizó el porcentaje de THC en la semilla y que realmente no ha sido culpa de ellos. Pero eso nos lleva de nuevo a las variedades de semillas. Es muy importante que entren legalmente al país y que encontremos buenos proveedores que puedan garantizar, tanto como sea posible garantizarlo, que esa planta no va a subir del 1% de THC. Ya te digo, la norma considera mecanismos para no ser responsable penalmente, pero no deja ser un fuerte golpe económico para quien invirtió en esa siembra, en ese cultivo y no va a poder cosechar.
Sí, tú nos explicabas sobre la trazabilidad, que se va a aplicar un sistema, un mecanismo. ¿El Ministerio de Agricultura ya lo tiene? El sistema con el que va a manejar, va a poder hacer el reconocimiento de la trazabilidad. Me parece que hay una disposición final o general en la norma que les da un año para poder obtener estos sistemas. Lo bueno es que ellos han establecido en la norma que pueden ser sistemas de código abierto, lo cual puede abaratar bastante el costo, pero básicamente lo que se quiere es en algún momento poder llegar a tener blockchain, poder llegar a tener un sistema de trazabilidad que sea casi infalible. Nos va a tomar tiempo, debemos también ser conscientes de las limitaciones del país. Tú no puedes ahorita pedirle a un inversor, a un emprendedor en el Ecuador que invierta $120,000 en un software para hacer trazabilidad, es imposible. Cuando tenemos muy buenos técnicos, los chicos que salen de nuestras universidades son muy capaces de generarte un sistema de código abierto para la trazabilidad. Hay opciones, ¿no? Pero la idea, estos sistemas de trazabilidad se llaman de la semilla a la percha. ¿Qué le permite esto al Estado? El Estado va a poder controlar que esta semilla de lote X fue sembrado en X lugar en tal fecha, fue cosechado en tal fecha, fue secado en tal fecha, se extrajo el aceite en tal fecha, se procesó en la otra y llegó hasta la percha. Entonces, cuando tú como consumidor compres ese producto que está en percha, tú puedes tener varios mecanismos. Puedes consultar el lote en línea, puedes consultarlo a través de un QR, etcétera. En principio es para control del Estado, pero va a traer beneficios para el consumidor, porque tú puedes saber exactamente de qué variedad vino el producto que tú estás comprando. Entonces tú puedes estar seguro de que lo que estás consumiendo fue sembrado legalmente, no tiene metales pesados, no tiene pesticidas, que es 100% ecuatoriano, etc. Entonces es algo realmente muy bueno para el país y es algo que estoy seguro se va a ir replicando en otros cultivos. Sé que en productos de exportación se utiliza. A mí me pasó con muchísimo agrado cuando un día fui a Whole Foods y compré un camarón y tenía un código QR, lo escaneé y resultó que era camarón de mi propio país. O sea, es muy, 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 muy interesante esta tecnología y yo creo que poco a poco se va a ir replicando en otros mercados, ¿no? En otros productos. Correcto. Tal vez la reglamentación señala, ¿hay alguna disposición para que en el momento de la producción estos productos sean comprados, por ejemplo, por las farmacéuticas con prioridad o no habla nada sobre el apoyo a la producción nacional? Habla del apoyo a la producción nacional, habla de priorización, como ya lo hacen muchas leyes nuestras, la priorización a lo nacional. Mm. Pero yo creo que ha sido un gran acierto del ministerio dejar que el mercado se regule un poco. Es decir, el Estado sigue teniendo control. Ujú. Por ejemplo, hay una disposición que dice que el ministerio podrá limitar las licencias para regular la oferta y la demanda. No es pues una disposición muy de libre mercado que digamos, pero puedo comprender que el Estado no quiere que todo el mundo entre en el negocio porque es un boom para mañana más tarde ver a nuestros pequeños productores quebrados. Entonces, puedo entender la disposición, pero en general se ha permitido bastante que el mercado se regule. Entonces, va a depender mucho de que el productor, la persona que va a sembrar, pueda hacer conexiones para ver lo que les decía hace un momento, quiénes son sus potenciales clientes y cuál es el nivel de calidad que exigen. Porque es muy diferente tratar de producir aceites para el mercado local, donde nuestras normas del certificado de buenas prácticas de manufactura son unas, que tratar de mandar nuestros productos a Alemania, que es el destino soñado, por cierto, de todos estos productos, Ok. en donde tú tienes que sacar BPM, el certificado de buenas prácticas de manufactura a nivel europeo, que es mucho más complejo y que te demanda mucha más inversión. Entonces, va a depender mucho de entender el mercado, de entender a dónde queremos mandar nuestro producto, para que luego mañana más tarde no tengas que invertir de más para terminar en un mercado que no te exigía ese nivel de calidad. Por ejemplo, yo me monto mi planta, hago una inversión de varios cientos de miles de dólares para construir una planta que sea la mejor de Ecuador,
que obtenga las buenas prácticas de manufactura de europeas, y recién cuando ya las obtuve y ya coseché, voy y toco la puerta en Alemania. Y me dicen, no, no te la voy a comprar. Claro. Y habré invertido una locura de dinero para terminar en un mercado local donde pude haber cumplido con las cuotas de calidad, habiendo hecho una inversión mucho menor. Entonces, mis recomendaciones siempre son buena calidad de semilla, un buen proveedor de semilla, y vayan pensando a dónde van a mandar su producto, porque de eso va a depender mucho el grado de inversión, el grado de tecnificación que vamos a tener que hacer. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, y que sería más o menos, ¿cuál es el costo de inversión inicial que debe tener una persona o cooperativa o agrupación o empresa para el inicio de producción? Mira, hay muchas variables. Nosotros ahora estamos tratando de conversar con algunas otras organizaciones y gremios aquí en el Ecuador para tratar de hacer un estudio que se apegue a la realidad ecuatoriana. O sea, pues lo podemos ver en Estados Unidos, en Europa, pero son realidades muy distintas a las nuestras, con salarios hora muy distintos a los nuestros. Entonces, esos valores pueden incluso espantar a la gente. Pero como no se ha sembrado aquí en Ecuador, no sabemos cuánto puede costar producir. Ahí lo que hay que hacer es buscar a alguien que nos pueda brindar muy buena asesoría, que nos pueda brindar buena calidad de semillas y que nos pueda armar este plan agrícola para saber nuestros costos. Ese es el primer paso, porque va a depender de muchos factores, de si tú ya tienes la tierra o planeas comprar tierra, va a depender de si quieres hacerlo para fines industriales. Solo un ejemplo, para fines industriales, para obtener la fibra para tela o para bioplásticos, incluso para biocombustibles, yo necesito muchísima extensión de terreno para que esto sea rentable, ¿ok? Pero en cambio, si yo voy a hacerlo para obtener flor, ya sea para aceites, ya sea para exportarlo como flor seca, eso a mí me va a significar una menor extensión de tierra. Y luego allí, si yo quiero hacerlo grado medicinal, yo voy a tener que hacerlo en invernadero. Pero si quiero hacerlo solo para extracciones, para wellness, yo puedo hacerlo a cielo abierto. Entonces, hay demasiadas variables para poder darte una cifra, e incluso esas cifras serían a valores de la economía estadounidense o europea, que a nosotros nos pueden espantar, porque como sabes, no es lo mismo que lo que un agricultor gana en Estados Unidos, que lo que un agricultor cobra por su trabajo al mes aquí. No hay punto de comparación, y eso hace que a ellos los costos pues se les incrementen muchísimo. Ah, En Colombia me parece, solo por hacerte una referencia, en Colombia el costo de producción de la flor estaba algo así como en 5 centavos. En Canadá es de $2.20. claro, son economías diferentes. Diametralmente opuestas, exactamente. E Así. incluso con Colombia, compararnos podría ser un error. Ellos tienen, tú sabes, TLC, tienen otras ventajas Así. que nosotros todavía no tenemos. Y el cambio de moneda también es La diferente. moneda, por supuesto. Así es. Bueno, lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo de entrevista, y José, nos gustaría que des un mensaje final para toda la gente que está pendiente de cómo va a avanzar este proceso en cuanto al reglamento y el manejo de todo lo que tiene que ver con el cannabis no psicoactivo cáñamo y cáñamo para uso industrial. Encantado. Mis consejos a quienes quieran ingresar en esto es: háganlo responsablemente, háganlo con tranquilidad. Creo que ya lo dije, pegar primero aquí no va a hacer que pegues más fuerte. Es muy importante entrar al mercado de manera inteligente, de manera pausada. Conseguir buena semilla es clave, conseguir buena asesoría es clave, y sobre todo tener en mente cuál va a ser el destino del cultivo y qué es lo que yo quiero hacer. De hecho, yo creo que eso es lo que hay que pensar primero. ¿Qué quiero hacer yo con mi producto? ¿Dónde quiero colocarlo? Por lo demás, tengan mucho cuidado. Hay mucha gente que ofrece muchas cosas. Si algo suena muy bien, por lo general no es real. Eso que dicen muy bueno para ser cierto, pues cuando es muy bueno a veces no es cierto. Tengan mucho cuidado, es todo. No falta quien pretende especular o quien pretende meternos gato por liebre, como se dice coloquialmente. Así que esas serían mis recomendaciones. Básicamente, tengan mucho cuidado y piensen muy bien qué es lo que quieren hacer con su producto. Muchísimas gracias. Susana, ha sido un placer.
Para nosotros un gusto y bueno, este espacio siempre estará abierto cuando ustedes tengan información oportuna. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 22 de octubre del 2020. Transmitimos desde la mitad del mundo con un invitado muy especial desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Recordándoles que este programa se dio gracias al auspicio de BioDental Care. Recuerda, este mes de descuentos para todos nuestros seguidores en Salud y Vida. Tienes un combo con el 50% de profilaxis y aplicaciones de blanqueamiento. También agradecemos a prensa.es por la retransmisión de nuestro programa a nivel mundial y a NUN Asesoría Comunicacional. Amigos, los esperamos el próximo martes. Recuerden que martes y jueves estamos en vivo en Salud y Vida. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.